como siempre agradeciendo la presencia, y es para, bueno, porque yo creo que ya hemos llegado a un momento en lo que es la adjudicación de la rehabilitación de las viviendas de los camineros, que yo creo que ya, bueno, pues sobrepasa absolutamente todo lo lógico, todo lo razonable y todo lo que tenga que ver con el sentido común, ¿no? Como muy bien sabéis, el anterior gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento de Coria pusieron en marcha una iniciativa que fue la más pionera en la comunidad autónoma, como fue la rehabilitación de las viviendas sociales de los camineros, de las viviendas de los parques de maquinaria y de camineros de Extremadura, para rehabilitarlas y ponerlas al servicio de las familias con menos recursos y más necesitadas, ¿no? Se hizo una inversión de 1 millón de euros, en rehabilitar 24 viviendas, en un espacio, yo creo que, bueno, pues extraordinario dentro de la ciudad de Coria, separándose lo que son las zonas de las viviendas de ya de lo que era todo el parque de maquinaria, y quedando dos zonas pues absolutamente distintas y diferenciadas. Esas obras concluyeron en agosto del 2015. Se terminaron esas obras, en agosto del 2015 se concluyeron las obras. En septiembre fueron recepcionadas por parte del área de vivienda de la Junta de Extremadura en septiembre del 2015, estamos hablando del año 2015, y una vez que fueron recepcionadas por la Junta de Extremadura en septiembre del 2015, se formó la Comisión Local de Vivienda para hacer una adjudicación provisional de esas viviendas, y la adjudicación definitiva la tiene que hacer la propia Junta de Extremadura, que es quien tiene la propiedad de esas viviendas en régimen de alquiler, pero con derecho a compra, ¿no? De más de 100 metros cuadrados, entre 105 y 110 metros cuadrados por vivienda. Una vez que se reunió la Comisión Local de Vivienda, se hizo una adjudicación provisional de esas viviendas y también se desestimaron pues algunas solicitudes que no cumplían con las necesidades, no cumplían en definitiva pues, con lo que tenían que cumplir para poder tener derecho a la adjudicación de esa vivienda. En marzo del 2016 ya está toda la documentación preparada, tanto la adjudicación provisional como esas solicitudes que no cumplían con los requisitos mínimos para poder optar. De esas 3 solicitudes, una se desestima, otra se estima y otra no se tiene ninguna noticia. Y no dice nada. Con esa reclamación, nosotros esperamos desde el Ayuntamiento de Coria a que se estime o desestime, pero por lo menos que haya una resolución que no se produce. Y como no se produce, nosotros ya en mayo del año 2016, enviamos el listado provisional de los adjudicatarios a mayo del 2016. Como no hay ninguna notificación por parte de la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Extremadura, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, en octubre, pues desde este Ayuntamiento ya hicimos una denuncia pública del por qué se tenía parado la adjudicación de las viviendas en la ciudad de Coria. No sé si recordáis que se dio una rueda de prensa donde yo hice alusión a los fenómenos paranormales, porque 2 días antes de denunciar eso en prensa, aparece sellada una carta en Mérida que nos llega 2 días después de haber hecho esa reclamación en prensa, diciendo que faltaba un papel por parte del Ayuntamiento. Se envió el papel, se
se envió el papel sobre esa reclamación que no hemos tenido noticia y no habíamos tenido noticia. Se envía ese papel en el mes de noviembre. Ya ha pasado noviembre entero, ya ha pasado diciembre entero, ya ha pasado enero entero, y vamos camino de febrero también, que lo pasemos entero. No tenemos ninguna noticia de nada. Ese expediente no sabemos por qué no se resuelve, si de manera positiva o de manera negativa, pero no se resuelve desde el mes de marzo del año 2016. Casi un año para resolver una reclamación. Y por tanto, a nosotros esto ya nos parece absolutamente vergonzoso. Los servicios técnicos del ayuntamiento, que algunas viviendas han adjudicado a lo largo de la democracia, dicen que no han visto una cosa igual ni semejante en su vida. Se están enviando correos electrónicos, se están llamando por teléfono y nadie coge el teléfono ni contesta a los correos electrónicos. Y aquí hay 24 familias, que las 24 son 20 las que se van a adjudicar, que están esperando una vivienda social en Córdoba. Y hay algunos que se le llenan la boca en los medios de comunicación, se le llenan la boca en los bares y se le llena la boca en las redes sociales de hablar de igualdad, de hablar de política social, de hablar de vivienda o de hablar de desahucio. Y en Coria hay 24 familias desde agosto del año 2015 esperando que le adjudiquen una vivienda que cuando se le vaya a adjudicar ya va a estar vieja. Y que un gobierno autonómico como el que tenemos, que no haya invertido un solo euro en la ciudad de Coria en vivienda social, como no lo hizo en los anteriores gobiernos socialistas, y que tenga que paralizar y parar sin motivo alguno la adjudicación de 24 viviendas en la ciudad de Coria que hizo el gobierno del Partido Popular, es vergonzoso, es lamentable y desmiente a quienes se le llenan la boca todo el día de hablar de políticas sociales, de igualdad y del acceso a la vivienda, y tiene retenidas en la ciudad de Coria 24 viviendas que no son capaces de adjudicar. Nosotros hoy queremos hacer una denuncia pública en los medios de comunicación. No en la barra de los bares ni en las redes sociales, en los medios de comunicación, como lo hacemos en los plenos también, de que esto se resuelva cuanto antes, de que las familias de Coria que están en ese listado provisional sepan quiénes son las adjudicatarias, quiénes tienen derecho a esa vivienda, que se las entreguen y que las disfruten cuanto antes, porque en 2 años que han pasado casi de la finalización de la obra, encima muchas situaciones personales y socioeconómicas han cambiado. Entonces no sabemos cuál es la intención de la Junta de Extremadura, que está absolutamente paralizada, que está absolutamente colapsada y que no está resolviendo ninguno de los problemas que tienen los ciudadanos. Insisto, no han invertido ni creo que vayan a invertir nada durante esta legislatura en vivienda, pero por favor que no paralicen lo que hicimos los gobiernos anteriores. Que no lo paralicen, que resuelvan esto ya, porque cuando resuelvan esa reclamación se tiene que volver a reunir la Comisión Local de Vivienda para volver a hacer la valoración. Una vez que se reúna la Comisión Local de Vivienda, se le tiene que mandar a la Comisión Regional de Vivienda, que tiene que hacer una adjudicación provisional. Y después de hacer esa adjudicación provisional, tiene que poner, tiene que llevar a exposición pública el listado provisional. Y los que han sido adjudicatarios o los que no han sido adjudicatarios de los admitidos pueden volver a reclamar. Y tienen todo el derecho del mundo a reclamar. Y después tiene que haber otra reunión de la Comisión Regional de Vivienda para adjudicar la vivienda. O sea, que si se hicieran las cosas medianamente normal, y si tuviéramos un gobierno medianamente normal, y
Y si tuviéramos aquí una oposición medianamente normal, que esto no está en las cuestiones personales, sino que está en las cuestiones de política, o sea, al final, si todo se hace de manera normal, a partir de ahora, estamos hablando de que nos vamos a consumir el año 2017 para adjudicar estas viviendas, que están terminadas desde el año 2015. Por tanto, indignación del gobierno local, indignación del Ayuntamiento de Coria, solicitud de agilidad a la Junta de Extremadura, que atienda la reclamación de la gente, que las atienda en tiempo y forma, que adjudique las viviendas ya. Que, insisto, hay 24 familias que están esperando hace casi 2 años una vivienda. Que no se inventen que ni hay una responsabilidad por parte del Ayuntamiento porque no la hay. Que no se inventen que faltan papeles por parte del Ayuntamiento, porque aquí los únicos negligentes y los únicos que no están haciendo las cosas bien son por parte de la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Extremadura y de la Junta de Extremadura. Y por tanto nosotros queremos hacer esa denuncia pública hoy de un derecho básico del ciudadano que no solamente se defiende ante los medios de comunicación, que no solamente se defiende en los mítines y en los panfletos, sino que se defiende con hechos. Y los hechos son construir viviendas sociales, que esperemos que en esta legislatura, a ver cuántas viviendas sociales va a construir el gobierno de Guillermo Fernández Vara, y que por lo menos las que han hecho otros gobiernos sean capaces de entregarlas ya. Por tanto, espero que esta rueda de prensa, esta denuncia pública por parte del Ayuntamiento de Coria, sea una atención seria a la Dirección General de Vivienda de la Junta de Extremadura, que se pongan las pilas y que cuanto antes esas familias puedan disfrutar de esas viviendas, que por eso se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Ayuntamiento de Coria. Se hizo un esfuerzo muy importante por parte del gobierno de José Antonio Monago, y se hizo un esfuerzo muy importante presupuestario, invirtiendo más de 1 millón de euros en unas viviendas para que los disfruten los ciudadanos y no para que estén cerradas. Pregunta. ¿Cuál es el estado actual de las viviendas? ¿Se han deteriorado mucho en este tiempo? No sé, porque nosotros aquí... ¿No tiene el Ayuntamiento acceso? No, las viviendas ni tienen acceso ni a nosotros no las... Yo las he podido ver y las he podido visitar mientras había un gobierno en Extremadura, que era un gobierno que gobernaba para todos. Y como era un gobierno que gobernaba para todos, para los de unos, para los de otros, para los de medio, para los de arriba, para los de abajo, pues no había ningún problema ni Coria ni ninguna localidad de Extremadura en poder visitar las instalaciones, las obras o las inversiones que hacía el gobierno de Extremadura. Aquí no. Nosotros no hemos podido ver absolutamente ni nadie nos ha dicho que nos acerquemos a ver las obras después de terminadas. Nadie nos ha dicho al Ayuntamiento de Coria, ni se ha hecho una visita para ver cómo han quedado finalizadas las obras. Nadie de la Junta de Extremadura se ha dirigido a este Ayuntamiento para ver las obras. Como nadie de la Junta de Extremadura, cuando terminamos la reforma de los depósitos de agua, que se invirtieron 400.000 euros después de 40 años sin tocarse, como se terminaron después de que cambió el gobierno, nadie ha dicho absolutamente nada, ni hemos podido ir a visitar los nuevos depósitos de agua, porque la Junta de Extremadura no ha querido hacer ni publicidad de que se han invertido 400.000 euros. Esto es lamentable. Yo lo he dicho ya muchas veces, hemos vuelto al mapa de la chincheta. Entonces, en todas las consejerías y en todas las direcciones generales hay un mapa de Extremadura con la chincheta. Donde gobierna el PSOE, ponemos la chincheta de color rojo, y donde gobierna el PP, la chincheta azul. Lo de la chincheta azul proscrito. Esto es una vergüenza de gobierno. Y no me da reparo decirlo. No me da reparo decirlo. Lo que está pasando en Extremadura es lamentable. Porque no es un gobierno ni de todos, ni es un gobierno para todos, ni es un gobierno que mira a los extremeños igual a los de Coria que igual a los otros municipios. Es lamentable. Y eso que no tiene mayoría absoluta. Eso que no tiene mayoría absoluta. Si tuviesen mayoría absoluta, como han tenido otra vez, esto sería un rodillo brutal. ¿Y quién pierde? Por los extremeños. ¿Quién pierde? Los ciudadanos. Por mucha propaganda que se quiera hacer. Y por mucho insulto que nos quieran verter hacia los demás. Esto es lamentable, de verdad. Y no se puede dar la circunstancia de que estos años, desde el 2015 hasta la fecha actual, que esas viviendas, el día que se tengan que integrar, tengan grandes desperfectos y haya que paralizarlas otra vez para pues será culpa del PP. recuperarlas. Seguramente que es culpa del PP. Porque aquí todo es culpa del PP. Tenemos un gobierno autonómico que está contemplando el paisaje en peleas internas, en peleas de sucesión, en peleas de congresos nacionales, en peleas de renovaciones locales, en cómo enchufan a los unos, en cómo colocan a los otros, en cómo le preparan la posición a uno, por dónde entra el otro. En eso es lo que está el gobierno regional.
Si eso lo sabe todo el mundo. En eso es lo que está el gobierno regional. ¿Y la gestión? ¿Dónde está la gestión del gobierno regional? ¿Qué gestión llevan en 2 años de gobierno? La culpa del PP, la culpa de Monago, la culpa de Ballesteros, la culpa del Ayuntamiento de Plasencia, la culpa de Cáceres. ¿Y tú? ¿Para qué te presentas? ¿Para qué eres presidente de la comunidad autónoma? ¿Para qué eres consejero? ¿O para qué eres director general? ¿Dónde está tu responsabilidad? Es normal que una vivienda que están adjudicadas provisionalmente hace casi un año y terminada hace 1 año y medio, es normal que no se hayan entregado. Cuando sabemos todo el mundo el problema de vivienda que hay en España a nivel general y particularmente en Extremadura. Cuando en Coria no se han hecho y se han rehabilitado viviendas en esta ciudad desde hace más de 15 años. Que las últimas antes de rehabilitarse estas viviendas cuando llegó el Partido Popular al gobierno fueron en el año 2000 o 2001. Eso es normal. Que 20 viviendas que se han rehabilitado en la ciudad de Coria en los últimos 17 años todavía no se hayan entregado. Que haya 20 familias, 24 familias esperando para que le den una vivienda. Que no haya previsión de que en los próximos años este gobierno del señor Vara vaya a invertir en una sola vivienda en la ciudad de Coria, ni en rehabilitarla, ni en construirla nueva, porque no lo van a volver a hacer, porque no lo hacen, porque lo dicen pero no lo hacen. Y hay 24 familias esperando a que se les dé una vivienda. De verdad, entenderme mi disgusto. Es que no me parece ni medio normal. Si esto llega a ser al revés, si quien hace esto es un gobierno del Partido Popular en Extremadura, y estas viviendas las hubiera hecho un gobierno socialista, teníamos manifestaciones todos los días. Tenemos a la gente con pancartas todos los días. No porque la gente quisiera más ni quisiera menos, sino porque había algunos que nos estaba azuzando, que es lo que les gusta. ¿Ha preguntado la oposición en Coria, estos que no hablan en el pleno y hablan en los bares, ¿ha preguntado la oposición en el Ayuntamiento de Coria alguna vez por la vivienda? ¿Lo habéis oído? Bueno, si no preguntan. ¿Han preguntado cuándo se entregan las viviendas? Pues no van a hablar de nada de eso, porque les importa muy poco, están en otra cosa. Están en otra cosa. Y aparte, como son esclavos de la Junta de Extremadura, porque si hablan no les renovan los contratos, no están para defender los intereses de la ciudad de Coria, están para defender los suyos. Los que hablan en los bares y en las redes sociales. Como los tienen cogidos, ¿cómo va a ir ningún portavoz del Grupo Socialista en contra de la Junta de Extremadura de la Diputación si lo tienen en nómina? Si lo tienen en nómina. ¿Cómo va a ir la número del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Coria en contra de la Junta de Extremadura si la tienen en nómina? ¿Pueden ir? Pueden ir, y lo que está pasando en la oposición de aquí, que no están defendiendo los intereses de la ciudad. Fíjate si se puede preguntar por las viviendas, si se puede preguntar por el centro de día, si se puede preguntar por qué no se han aprobado las enmiendas, si se puede preguntar por el cruce de Moraleja, si se puede preguntar por el cruce de la cooperativa, si se puede preguntar por la unidad de maternos del Hospital Ciudad de Coria, si se puede preguntar por la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ciudad de Coria, que encima fue una cuestión que puso encima de la mesa el consejero. ¿Preguntan algo de eso? No. Pregunta que por qué no se reúne el patronato residencial. Eso no es vergonzoso. Para después insultarnos. Pero qué oposición tenemos aquí, pero qué gobierno tenemos en Extremadura. Y lo que estamos todos dando la cara a hacer las cosas bien. Y ya que ha hecho alusión a las 7 enmiendas presentadas por el Ayuntamiento de Coria a los presupuestos, que todas han sido denegadas, yo pregunto si el PP ha hecho posible que esos presupuestos salgan a flote con su voto. ¿Qué ha hecho por defender nuestras propuestas? Pues todo lo que ha podido hacer, pero el PP lo que no va a hacer va a ser bloquear unos presupuestos de una comunidad autónoma porque el PSOE no quiere aprobar las enmiendas de Coria.
Eso no... Yo sé que ese es el argumento que están utilizando los que no preguntan. Pero claro, como lo preguntan en los bares y en los corrillos, que es donde ellos se mueven, porque habilidades sociales tienen muy pocas. Claro, si lo preguntaran aquí yo se lo respondía. O sea, el gobierno del Partido Popular se ha abstenido a los presupuestos de la comunidad autónoma porque la política general de la comunidad autónoma se ha llegado a una serie de acuerdos importantes, entre ellos no subir impuestos, y porque si el PP de Extremadura no se abstiene, esta comunidad autónoma se queda sin presupuestos, se prorrogan los presupuestos y se bloquea más de lo que lo tiene bloqueado el gobierno del Partido Socialista. Entonces, yo creo que el Partido Popular lleva 2 años sacando con su abstención el presupuesto de la comunidad económica, de la comunidad de Extremadura hacia adelante, pero no por el PSOE, ni por Guillermo Fernández Vara, por los extremeños. Por los extremeños, para que tengan presupuesto, en un ejercicio de responsabilidad. ¿Se han negociado cosas? Muchas cosas se han negociado, claro que se han negociado. Se ha negociado todo lo que ha tenido que ver con las minas de Corea, las de Plasencia, las de Cáceres, todas se han negociado. Pero el PSOE ha dicho que eso no entra en los presupuestos. Pero se han conseguido cosas, pues cosas importantes para la comunidad autónoma, pues claro que se han conseguido cosas importantes para la comunidad autónoma, insisto, como que no haya una subida de impuestos. Y muchas más cosas, evidentemente. Pero hombre, bloquear algunos presupuestos porque en Corea no salga el centro de día, porque en Plasencia no salga la ronda no sé cuánto, pues yo creo que eso sería un error. Además de hacer una política, a mí me hubiera encantado como alcalde de Corea, evidentemente, pero yo creo que hacer una política no de alto vuelo, no una política mirando de frente y mirando hacia adelante, una política general, sino una política basada en, usted no me aprueba una enmienda a Corea, no le apruebo los presupuestos. Eso solo lo puede hacer un partido como el Partido Socialista, que están en otra cosa. Aquí se está mirando por el interés general del ciudadano de Extremadura. Y a mí lo que me parece más vergonzoso todavía es que el centro de día es una reivindicación del PSOE. Y si cogemos su programa electoral, el señor portavoz, que está nómina de la Diputación, decía que no descansaría hasta que Corea se terminase el centro de día. ¿Qué ha hecho? Aquí hay una moción presentada en el Ayuntamiento de Corea por todo el grupo diciendo que el centro de día se terminase y que el centro de día lo abonase y lo tiene que abonar quien tiene la responsabilidad y la compatibilidad de Extremadura. ¿Qué ha hecho el señor portavoz? Sí que no puede, sí que está atado. Sí que está atado, sí que está nómina de la Diputación Provincial de Cáceres y del PSOE, está nómina suyo, no puede. Y no viene a dar lección. No se puede de verdad. No se puede de verdad. Y los demás estamos trabajando, estamos haciendo lo que podemos, presentamos nuestras enmiendas, intentamos negociarlas, intentamos buscar apoyos, intentamos buscar todas esas cosas. He dicho el otro día en una emisora de radio, con esto termino. Ha dicho en una emisora de radio, el otro día, que él no ha apoyado las enmiendas porque nadie le ha dicho nada. Pero se puede ser tan cínico. ¿No te has enterado de las enmiendas? Primero, que son iniciativas aprobadas en pleno. Segundo, que han salido en todos los medios de comunicación. Tercero, que si el Ayuntamiento de Corea no te dice nada que no es verdad, ¿por qué no te lo dicen tus compañeros de la Asamblea o es que tus compañeros de la Asamblea pasan de ti? ¿No tienes comunicación con tus compañeros de la Asamblea? Yo sí, la he tenido siempre. Entonces, cuando aquí llega una enmienda de Corea, tus compañeros de la Asamblea nos dicen, oye, que mira, que aquí del Ayuntamiento de Corea, de la ciudad de Corea, hay presentadas tantas enmiendas, ¿qué hacemos? Que se queda en evidencia solo. Y la cuarto, es que la del centro de día es el segundo año que la presentamos. La presentamos para el ejercicio 2016 y 2017. Todavía no se ha enterado. Estaba estudiando para la oposición del técnico de Sierra Grande. Y por eso no se entera de las cosas. Es que hay que estudiar mucho para eso. Entonces no le da tiempo ni a leer la prensa. De verdad, Cesito, de verdad. Dar las gracias porque a través de los medios de comunicación muchas veces somos capaces de hacer llegar a la gente, yo siempre lo he dicho,
por las reivindicaciones y las denuncias que de otra manera no somos capaces de que nos hagan caso. Y yo lo que quiero mostrar es, primero, a la ciudad de Coria, que este gobierno y el gobierno de José Antonio Monago hizo todo lo posible porque esas viviendas estuvieran a disposición de esas familias en la ciudad de Coria, y que hoy hay un gobierno distinto que no entiendo, no sabemos por qué tiene paralizada esa adjudicación. Y quiero que lo sepan los ciudadanos de Coria, y quiero que lo sepa la Junta de Extremadura, y quiero que lo sepa Extremadura entera, lo que hace el gobierno del señor Vara con las viviendas. No solamente con las de desahucio, sino que las que tiene que entregar ni siquiera las agiliza tanto. José Manuel, una última cosa. Las familias son, la pregunta es si las familias os han transmitido su queja o su todos los días, aquí. Y si esto se alarga así, si tenéis pensado tomar alguna acción, medida nueva. Pues mira, nos queda, Nieves, nos queda el derecho al pataleo. Las viviendas no son nuestras. Las viviendas no son nuestras. Nosotros bastante hemos hecho, nos hemos conseguido el dinero, que las hemos rehabilitado, que las hemos terminado, que hemos hecho la adjudicación provisional, pero las viviendas son de la Junta de Extremadura, que las tiene que adjudicar son ellas. Entonces, la única responsable que hay de las viviendas es la Junta de Extremadura. Y la única responsable de que estemos en esta situación es la Junta de Extremadura. O sea, resuelva usted ese recurso ya. Resuélvalo, que lleva un año para resolver un recurso que a mí me da igual que sea favorable o que sea desfavorable, resuélvalo. Porque una vez que lo resuelvan, otra vez, pues claro, si tiene que volver a hacer la valoración, otra vez la lista provisional para allá, otra vez la lista provisional de la Junta de Extremadura, otra vez publicación, otra vez alegaciones, claro, que nos vamos a consumir otro año más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer nada, protestar, denunciar los medios de comunicación, quedarlos en evidencia de lo que son realmente, para que contraste la gente entre la diferencia que hay entre lo que dicen y lo que hacen. Y que la gente pueda verlo. Y yo creo que es escandaloso, de verdad. Entonces aquí todos los días, pues mucha gente, no solamente los que pueden o no pueden ser adjudicatarios, sino toda la lista. ¿Qué pasa con las viviendas? ¿Qué pasa con las viviendas? ¿Por qué no se adjudican? ¿Por qué no se adjudican? Yo tengo alquileres, yo estoy a punto de ser desahuciado. Claro, hay gente que ha llegado a un acuerdo con su arrendatario, decir, oye, aguántame 2, 3, 4 meses más, porque a lo mejor me dan una vivienda. Claro, la gente ha hecho sus planes. Y 2 años después de que se hizo la adjudicación y se terminaron las obras, las condiciones socioeconómicas de la familia han cambiado. Han cambiado. Unas desgraciadamente va peor y otras va mejor. Y a lo mejor cuando se publique esa lista provisional hay gente adjudicataria que está en una situación mejor que la de hace 2 años, pero a lo mejor también hay de los que no son adjudicatarios que están en una situación peor. Y ahora podríamos estar, y antes estaban en una situación mejor. No sé si me habéis entendido. Claro, eso nos puede generar también un problema. Nos puede generar un problema porque hay gente, oye, ¿por qué yo ahora mismo que estoy pues, en paro o que tengo un miembro de la familia más o tal? Sí, pero es que tus condiciones eran cuando se adjudicaron, no las de ahora. Sí, pero es que yo estoy peor que ese que se lo han adjudicado, pero es que cuando se hizo la adjudicación ese estaba peor que tú. O sea, todos esos problemas nos van a generar. Todos esos problemas nos van a... ¿Y dónde van a venir a protestar? Aquí. Nadie va a coger un coche, se va a ir a Mérida y le va a protestar a la secretaria general de Vivienda ni al señor Guillermo. Van a venir a protestar aquí. Y los servicios de aquí, que yo le agradezco, eso de verdad, si lo podéis recoger, le agradezco el excelentísimo trabajo que han hecho, el extraordinario trabajo que han hecho, pues estamos todos los días recibiendo gente diciendo que no pasa. Pues nada más.